Vamos a dar unos instantes que la gente vaya conectándose a este espacio vía Zoom. Estamos también transmitiendo a través del live de Facebook en la página del CEDEP. Vamos a dar la bienvenida a todos los participantes que se están conectando en estos momentos a través de este espacio virtual de Zoom. Hoy con el seminario web, cláusulas abusivas en los contratos de consumo. Esta actividad se encuentra organizada por el CEDEP, el Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política. Mi nombre es Carolina Silvero, soy la directora ejecutiva del CEDEP. Le doy la más cordial bienvenida a todos, así también como a los participantes y los panelistas que hoy nos acompañan. El CEDEP en sus 20 años tiene una larga trayectoria y les comento brevemente. Es una organización constituida en Paraguay, encara proyectos jurídicos de capacitación e investigación de alto impacto transformador. Para el efecto, el CEDEP atrae a sus proyectos a protagonistas de debates jurídicos mundiales y regionales y mantiene vinculaciones académicas con diversas organizaciones internacionales. En esta ocasión vamos a tener la suerte de contar con 3 grandes especialistas paraguayos en el tema de protección a los consumidores. Ellos son Juan Carlos Corina, que es abogado y tiene un máster en Derecho Internacional, es profesor en la materia y tiene varias publicaciones. José Ángel Dos Santos, también abogado, escribano, tiene un magíster, es también profesor de Derecho en Contratos y en cursos de grado y posgrado. Juan Martín Palacio Fantilli, juez de primera instancia, tiene también un máster, una maestría en Derecho Privado y ha también publicado varios temas sobre la materia. A todos ellos le damos muy buenas tardes y muy felices que hoy nos acompañen. Yo brevemente les comento que, como siempre, tenemos el espacio de preguntas y respuestas en la que nos gustaría que ustedes, los participantes, dejen sus comentarios o sus consultas a medida que la presentación avance. Le doy la palabra a José Dos Santos, quien hará la introducción del panel con todo lo que es este tema tan interesante y sobre todo muy crucial en este momento del mundo virtual en el que estamos ahora. Así que muy buenas tardes a todos, Juan Carlos, Juan Martín y José. Bienvenido, José. Buenas tardes, Carolina. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes, Juan Martín, Juan Carlos, Florencia. En primer lugar, quiero agradecer a CEDEP, ¿verdad?, por la oportunidad que nos da. Por suerte, con Juan Martín y con Juan Carlos tuvimos varias veces la ocasión de dar cursos en CEDEP. Y bueno, esta es una nueva ocasión para nosotros, ¿verdad?, para compartir con todas las personas que están prendidas a la web, no una clase, sino una charla más bien sobre cláusulas abusivas en los contratos de consumo. Y en realidad lo que tenemos que considerar en contratos de consumo es un poco de la parte histórica de cómo se fue creando, ¿verdad?, el contrato de adhesión y el contrato de consumo y también las cláusulas abusivas. Es decir, todo está unido, creo yo. Y hay que recordar que en el siglo XIX, ¿verdad?, estaba preparado, el contrato en sí estaba preparado para regular una relación contractual entre partes libres e iguales. Voy a levantar un poco mi presentación. Ok. Entonces, los contratos civiles del siglo XIX estaban regulados, ¿verdad?, o regulaban mejor relaciones entre personas libres e iguales, donde la autonomía de la voluntad tenía una amplia vigencia. Y acá hay que destacar una cuestión en particular.
tal era la libertad contractual, ¿verdad? Que éramos libres de contratar, de elegir con quién contratar, ¿verdad? Y elegir el contenido contractual, ¿ok? De, dentro de ese margen, ¿verdad? Las partes unían sus relaciones. El modelo de oferta-aceptación giraba en torno a la necesidad del contratante. Es decir, el oferente lo que hacía era, en este caso el proveedor, lo que hacía era considerar cuál era la necesidad del consumidor en sí mismo. ¿Ok? Entonces, a través de ese esquema funcionaba, digamos, la relación contractual. Esto cambia con el tiempo, con la utilización de la tecnología dentro del proceso de producción, ya que eso determina un aumento significativo, ¿verdad?, de la producción de bienes. ¿Sí? Se produce en masa, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? El proveedor, ¿verdad?, que produce en masa, tiene que colocar su producto. Esa es la forma de contratar en la edad moderna. Hay una fabricación en serie, ¿verdad? La cual también hay, a través de la publicidad, hay una inducción al consumo, ¿verdad? Y esto necesita, esta forma de contratar, necesita una nueva estructura en el marco del contrato, ¿ok? Entonces, lo que ocurre es que el proveedor tiene que buscar una solución. ¿Cómo llegar al consumidor de una manera más fácil, ¿verdad? No gastar, digamos, en el momento de la relación contractual, y encuentra la solución en el contrato de adhesión. Cabe recordar que en el contrato de adhesión, una sola de las partes es la que establece el contenido contractual, ¿ok? En este caso particular, es el proveedor el que establece el contenido del contrato, y el consumidor lo que hace es adherirse o no al contrato. Es decir, el consumidor no puede, digamos, tocar el contenido contractual, no puede influir en el contenido. O lo acepta o no lo acepta. Esa es la situación del consumidor. Entonces, ¿qué tenemos dentro de esta relación contractual? Tenemos a un fuerte en la relación contractual, que es el proveedor, y tenemos a un débil en la relación, que es el consumidor. Obviamente el proveedor tiene una mejor posición, ¿verdad? También porque tiene la información con respecto al producto que vende, ¿ok? Así que hay un conjunto de situaciones que le hace más fuerte al proveedor con respecto al consumidor. Cabe destacar una situación particular. El proveedor induce, del buen término de la palabra, induce a consumir, ¿verdad? Tiene la información y obviamente, como tiene la información, también elige qué información va a dar a través de la publicidad. Lo que yo quiero dar a entender es que en esta relación de consumo estamos ante, evidentemente, una desigualdad de fuerzas. ¿Por qué? Porque le tenemos a un fuerte, que es el consumidor, y a un débil, a un fuerte, que es el proveedor, y a un débil, que es el consumidor. Quiero solamente poner en contexto cómo se da el marco del contrato de consumo en sí mismo, ¿ok? En este caso en particular, vamos a considerar también que no tenemos que decir de una u otra forma que el contrato de adhesión, es decir, obviamente el proveedor utiliza el contrato de adhesión para llegar al consumidor de una manera más fácil,
pero no podemos tampoco satanizar al contrato de adhesión, ¿verdad? Porque yo creo que es un instrumento muy válido, es un instrumento muy valioso porque hace mover la economía, ¿verdad? De manera fácil, ¿ok? Si nos ponemos a pensar nomás, si por ejemplo nosotros, cada uno de nosotros tenemos que discutir el contenido del contrato con cada proveedor, ¿verdad? Evidentemente la relación contractual no va a tener esa facilidad que tiene hoy en día. Por eso quiero aclarar que no estamos satanizando al contrato de adhesión, sino que es nada más que tenemos que aclarar que quieras o no este tipo de contrato, ¿verdad? Establece una situación donde el proveedor, si actúa de buena fe, ¿verdad? No va a haber ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque la relación contractual se va a desarrollar normalmente. El problema se da es si ese proveedor, ¿ok? Aprovecha esa situación de vulnerabilidad del consumidor y a través del contrato de consumo establece cláusulas abusivas. Bien, eso quiero aclarar. No sé si mis compañeros pueden dar alguna opinión. Voy a bajar un poco. Buenas tardes. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Juan Martín? ¿Cómo están todos? José, a mí lo que me parece interesante, gracias por esta introducción sobre el tema, ¿verdad? Y es muy importante la introducción que vos haces y sobre todo la vinculación que existe entre el contrato de adhesión y las cláusulas abusivas, ¿verdad? Porque generalmente el contrato de adhesión trae cláusulas abusivas, ¿verdad? O sea, por eso que yo digo, en medio de un matrimonio que suele ser casi siempre inseparable, hay veces que afortunadamente se separa y no hay un abuso, pero generalmente el contrato de adhesión trae ciertas imposiciones de cláusulas abusivas. Yo siempre digo cláusulas abusivas y digo también yo cláusulas desequilibradas, ¿verdad? O sea, porque justamente lo que traen las cláusulas abusivas es un desequilibrio. Y como decía José, la tentación del proveedor es muy grande, ¿verdad? La tentación del proveedor de que la tentación del proveedor de, si él impone el contrato, de él dar sus reglas con respecto a ese contrato y en ese sentido crear una suerte de desequilibrio, ¿verdad? Y por eso me pareció interesante la introducción que él hace y es, hoy vemos nosotros que no solamente el productor o el proveedor hace ciertos bienes, sino que crea necesidades. Yo el otro día me reía porque mi hijo Piero me pide una taquilla de tal color, de tal marca, sobre todo la marca, o sea, él encara el tema en el tema de la marca, ¿verdad? Y me dice, papi, comprame tal taquilla, pero tiene que ser de tal marca, o sea, ya me condiciona que tiene que ser tal marca y ya es increíble cómo la cultura del marketing y de la propaganda va creando una suerte de necesidad nueva, ¿verdad? Y ante esa necesidad nueva se da el consumo, ¿verdad? Eso nada más es lo que yo quería también aportar. Juan Martín, no sé si vos tenés algo sobre el punto. Sí, buenas tardes, un gusto compartir con ustedes esta jornada, esta actividad propiciada por CEDEP. Y la idea nuestra, entre los objetivos que nos hemos propuesto y compartir con ustedes ciertos temas, a más de ciertos ejemplos de cláusulas abusivas en los contratos de consumo, es dar a conocer al consumidor o usuario, como bien explicó Tote, la parte débil de la relación contractual en el ámbito de los contratos de consumo, algunas herramientas que le puedan ayudar a identificar cuáles son las cláusulas abusivas que vienen predispuestas o no negociadas y que finalmente repercuten en el desequilibrio al que hace mención Juan Carlos. Por otro lado, destacar que
ello no solo tiene por objeto la protección del consumidor, si bien la ley tuitiva consumerista tiene por objeto proteger a esta parte más débil de la relación contractual, finalmente, por tratarse de una cuestión de orden público, son los proveedores o empresarios, los prestadores de servicios o los que brindan algún tipo de bien puesto en el mercado, con la publicidad a la que hizo mención también Juan Carlos, que es un tema vinculado a el derecho del consumidor, brinden este ámbito información suficiente al consumidor de tal forma a que él tenga la oportunidad de tener un amplio contenido de lo que respecta a el bien o servicio que vaya a recibir. Y por otro lado, lo que se pretende, tratándose específicamente del ámbito de resolución de controversias en el ámbito de defensa de los derechos del consumidor, es mantener en vigencia todos los derechos, posibilitando de esta forma que la empresa cumpla con el compromiso de responsabilidad social y no solo tenga por cometido o por objetivo una actividad lucrativa o el ánimo de lucro. Finalmente, esto es lo que también representa todo este movimiento del derecho de los consumidores, que en nuestro campo, específicamente en el caso del Paraguay, está empezando a ser explotado y es un campo propicio sobre todo para el ejercicio profesional, pero al mismo tiempo supone una campaña importante de educación que se inicie a edad escolar en los centros educativos y esto se traslade luego al ámbito educativo terciario, que forme parte de la malla curricular de las carreras, no solo de derecho, sino de carreras empresariales, ¿sí? Es eso lo que quería compartir y luego, bueno, vamos a dar a conocer ciertos ejemplos de cláusulas abusivas que eventualmente pueden presentarse. Hay otra cuestión que también es muy importante destacar, que es la inversión de la carga de la prueba en el ámbito de las relaciones de consumo, una vez que se judicializa la cuestión, y sobre todo poner énfasis en los diversos mecanismos de solución de controversias que pueden ser utilizados en este ámbito, ¿sí? Quiero nomás acotar una cuestión. Si comparamos nomás el contrato de consumo con el contrato civil, hay que recordar que antes, y hay un autor brasileño que se llama Fabrício Bolzan, que dice que ese contexto romántico, ¿verdad? Que las partes se sentaban, aquel contexto romántico donde las partes se sentaban en un bar para discutir cláusula por cláusula de un contrato. Eso ya no se da dentro del marco del contrato de consumo. Y por ende, esa etapa, no sé si recuerdan que hay una etapa precontractual, ¿verdad? Es decir, esa etapa anterior a la celebración del contrato, donde las partes se transmitían información, ¿verdad? Sobre el objeto del contrato, ¿verdad? Esa etapa ya no existe en la mayoría de los contratos que hoy nosotros celebramos, ¿verdad? Y esa información que antes se daba en la etapa precontractual, se da a través de la publicidad, ¿ok? Y quiera sea o no, nos llega a nosotros, los consumidores, una información clasificada por el proveedor, ¿ok? Entonces, hay que tener en cuenta eso también dentro del contexto. Si bien todavía no entramos a analizar las cláusulas abusivas en los contratos de consumo, quiero nomás seguir contextualizando esto para entender más la situación especial que se da en este tipo de contratos. Entonces, como dijimos anteriormente, el proveedor tiene que buscar la forma de llegar al consumidor a través de un instrumento rápido, ágil
y ese instrumento es el contrato de adhesión. Yo creo que no hay luego otro tipo de instrumento para llegar fácilmente y cerrar la relación contractual. La única manera, creo yo, que hoy en día en la actualidad es este tipo de contrato, ¿verdad? José, discúlpame, no, quería nomás acotar de que en cierto momento histórico la doctrina se planteó justamente si el contrato de adhesión era o no contrato, ¿verdad? Porque decían, pero espera un poquitito, ¿dónde está la voluntad? Y me parece muy interesante eso que vos haces alusión sobre la tratativa precontractual, ¿verdad? Es decir, yo me voy a un bar, comienzo a discutir, comienzo a ver cuál va a ser el contexto de ese contrato, cuáles van a ser las cláusulas. Y hay un ping-pong, ¿verdad? Yo determino tal cosa, la otra parte me determina tal cosa. Entonces, vamos nosotros enfocando más o menos cómo va a ser nuestro acuerdo, ¿verdad? Eso no se da, ¿por qué? Porque en el contrato de adhesión una de las partes va a imponer a la otra todas las condiciones. Entonces me parece muy importante esa parte de que en cierto momento se discutía, che, pero es o no un contrato, ¿verdad? Y la doctrina después llega a la conclusión y hay una suerte de consenso y dicen, no, sí, es contrato, sobre todo porque en cierta manera hay una voluntad de la persona de decir, sí, acepto tales condiciones, pero con la salvedad de que ese contrato, siempre ese contrato va a tener ciertos principios aplicables que no son los principios normales y que son siempre principios tuitivos de la persona que se adhiere. Porque la persona que se adhiere, en cierto sentido, está ya siendo impuesta en todas esas condiciones. Y me parece muy interesante eso que vos decís, de que es muy práctico el contrato de adhesión, porque justamente ese es el enfoque que le da la doctrina y dicen el contrato de adhesión, si bien puede tener una cantidad de defectos, tiene la virtud de ser un contrato en masa. O sea, si hoy, por dar un nombre, la empresa Tigo quiere hacer contrato por contrato, con persona por persona, va a ser inviable el negocio, va a ser absolutamente no rentable. Entonces, tiene que ser una contratación por masa, no hay otra para ellos, ¿verdad? Entonces, eso nomás yo quería acotar en cuanto a lo que vos estabas hablando sobre los contratos de adhesión y la predisposición. Sí, Juan Carlos. Y hay que considerar otra cosa. La ley del consumidor justamente lo que hace, tenemos que entender eso, que lo que hace es que le protege, ¿verdad?, al más débil de la relación. Y para recordar nomás esa situación que dije hace rato, el tema de la etapa precontractual, ¿verdad?, que quiera ser o no está protegida en nuestro Código Civil, ¿verdad?, a través del 689, ¿verdad?, establece que las partes se deben comportar de buena fe en esa etapa precontractual, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, con respecto a los deberes de información, no encontramos normativa en el Código Civil, ¿verdad? Pero sin embargo, para protegerle al consumidor, el legislador, con buen tino, ¿verdad?, establece una batería de deberes para el proveedor en la ley del consumidor y por ejemplo, ahonda deberes con respecto a la información que debe dar al consumidor. ¿Está? Entonces, de esa manera yo creo que el legislador encuentra en la realidad denota que hay un fuerte y un débil en la relación de consumo, encuentra esa realidad y quiere equilibrar un poco la balanza a través de, por ejemplo, imponerle el deber de información al proveedor. Por ejemplo, en establecer justamente la nulidad de las cláusulas abusivas a través del artículo 28 de la Ley del Consumidor. Así que creo que es interesante el reconocimiento del legislador con respecto a una realidad, ¿verdad?, que no se puede dudar, ¿verdad? Y le da esa protección a uno de los sujetos de la relación contractual, ¿verdad?, que en este caso es el consumidor.
¿Cómo lo hace? Imponiendo deberes con relación al proveedor. Y en este punto quiero acotar una cuestión. Ya que tenemos esta relación donde hay un fuerte y un débil, ¿verdad? Hay un artículo, justamente el 25 de la Ley del Consumidor, donde establece que en el contrato de adhesión, ¿verdad? Se debe redactar, el contrato de adhesión debe ser redactado con caracteres legibles a simple vista en términos claros y comprensibles, ¿ok? ¿Y qué es lo que hace el legislador con este artículo? Le está dando herramientas al consumidor para que el propio consumidor haga un control interno del contrato de adhesión antes de celebrarlo, ¿verdad? Pero también hay que reconocer que en la práctica tenemos que ser sinceros que el consumidor no lee, generalmente no lee el contrato. ¿Por qué? Porque obviamente están redactados digamos, de una manera formularia, ¿bien? Realmente no se cumple mucho con este artículo de que los caracteres deben ser legibles. Entonces eso hace que el consumidor de por sí luego no quiera leer. Esa es la realidad. ¿Bien? ¿Y qué hace el consumidor? Le pide, o por lo menos lo que debería hacer es pedirle, ya que no va a leer el contrato, de repente que le pida la información con respecto al contenido del contrato al proveedor, al que le está vendiendo el producto. Y ahí hay que denotar que el proveedor tiene que cumplir también de buena fe con respecto a la información. Es decir, por ejemplo, no puede ocurrir, pero ocurre de que el proveedor le manifiesta al consumidor el contrato dice tal cosa y en realidad no ocurre eso. ¿Ok? Es decir, tiene que cumplir con el principio de la buena fe contractual también al momento de otorgarle información. Pero ese es un primer elemento que le da la ley al consumidor. Es decir, le obliga al proveedor a que establezca en su contrato de adhesión caracteres legibles a simple vista en términos claros y comprensibles. Eso también es muy importante. Y si nosotros nos damos cuenta, al leer un contrato de adhesión, de repente nos damos cuenta que la terminología es muy técnica, ¿verdad? Y que no cualquier consumidor puede entender. Es decir, por ejemplo, nomás les doy el caso del contrato de medicina prepaga. El tecnicismo utilizado, ¿verdad? Impide en ocasiones que nosotros los consumidores entendamos lo que está contenido en el contrato. Vamos a continuar un poco con la presentación. Este es el artículo que le estaba diciendo, el 25. Y vamos a entrar un poco ya al tema de las cláusulas abusivas, ¿verdad? José, sí. Antes que pases, me parece lo más interesante que ahora vi en varias jurisprudencias y varios autores están hablando sobre eso que estabas haciendo relación con respecto a la claridad. Y lo que la doctrina y la jurisprudencia están diciendo es, hable claro. Es decir, si usted es proveedor, hábleme claro, porque o si no, el consumidor no se puede dar por enterado y por informado de lo que le están diciendo, ¿verdad? Y cuando vemos nosotros los contratos hechos para los consumidores, son unos jeroglíficos que ni nosotros los abogados entendemos, mucho menos la población en general. O sea, es totalmente indescifrable, ¿verdad? Hace poco, por ejemplo, yo me acuerdo que un banco estaba promocionando una campaña en la cual ellos decían: estamos adecuando nuestros contratos y nuestros documentos a la ley de defensa del consumidor, ¿verdad?
y siendo que la ley ya estaba vigente hace 20 años, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos era una empresa que estaba adecuando, porque después hay miles que no tienen en cuenta, ¿verdad? O sea, esa me parece que es, diste en el punto en cuanto al lenguaje claro, porque hay veces que las cláusulas abusivas vienen coladas o vienen ahí medio en un gris por el tema de la falta de un lenguaje claro. Solamente eso te quería acotar. Gracias, Juan Carlos. Continuamos entonces, viendo lo que se puede entender por cláusula abusiva. Y el concepto de cláusula abusiva trasunta en su esencia un desequilibrio en la ecuación económica y jurídica del contrato que provoca además un perjuicio para la parte más débil, que es la parte adherente, ¿verdad? Y si bien nuestro código o nuestra ley del consumidor en su artículo 28 no lo describe, ¿verdad? O no lo conceptúa, si leemos en general todas las cláusulas, se desprende que la norma parte de una desnaturalización de las obligaciones y de la pérdida de equilibrio de las prestaciones, ¿ok? Esto sería, digamos, un norte que nos puede ayudar. Se desnaturalizan las obligaciones y hay una pérdida de equilibrio. Y en este punto quiero aclarar una situación. Si vamos al primer artículo, que es el 28, inciso A, ¿verdad? Del artículo 28 de la Ley del Consumidor, dice: se considerarán abusivas y conlleva la nulidad de pleno derecho y por lo tanto, sin que se puedan oponer al consumidor, las cláusulas o estipulaciones que A. desnaturalicen las obligaciones o que eliminen o restrinjan la responsabilidad por daños, ¿ok? Y de una u otra manera estamos viendo de que la frase desnaturalizar obligaciones es genérica, ¿ok? Entonces, de alguna manera, el juzgador, ¿verdad? En este caso, Juan Martín, va a tener que analizar qué norma, qué cláusula desnaturaliza la obligación del contrato, ¿ok? Entonces, una de las herramientas que podemos utilizar, o una de las herramientas que debería utilizar el juzgador, es justamente cuál es la normativa, ¿verdad? Supletoria que rige el contrato en sí mismo, establecida en el Código Civil. Bien, y acá yo siempre le digo a mis alumnos, por ejemplo, que de repente si el contrato es no, típico, ¿ok? Nosotros como abogados no tenemos que preocuparnos tanto al momento de redactar un contrato, por ejemplo, una compraventa, ¿verdad? No tenemos que ponerle 200 cláusulas al contrato de compraventa. ¿Por qué? Porque el legislador, para eso el legislador ya estableció normas supletorias. Y al establecer esas normas supletorias, estableció normas que, quieras o no, son las más equilibradas dentro de la relación contractual o las más equitativas, ¿bien? Entonces, y cabe recordar que dentro del marco de un contrato civil, esas normas son supletorias, ¿bien? No son imperativas. Ahora bien, estas normas que dentro del marco del Código Civil o de una relación civil son supletorias y no obligatorias, quieras o no, son finalmente las que se pueden considerar naturales, ¿bien? O las más equitativas. Entonces, el jugador puede utilizar estas normativas del Código Civil para utilizar como ejemplo y comparar con la norma o con la cláusula establecida en el contrato de consumo. Y acá el doctor José Moreno en su libro dice que esta norma que es supletoria en el contrato civil pasa a ser semicoactiva o casi imperativa
en el marco del contrato de consumo. Entonces es muy importante tener en cuenta como parámetro la normativa supletoria para el contrato particular, ¿verdad? Establecida en el Código Civil. ¿Ok? Y también hay que tener en cuenta la naturaleza del contrato, ¿verdad? Hay un ejemplo en la jurisprudencia argentina, ¿verdad? Donde, por ejemplo, en un contrato de caja de seguridad, el banco estableció, a través de una cláusula, que el banco nos hacía responsable por los objetos depositados en la caja de seguridad ante un robo. ¿Ok? Entonces, el juzgador ahí dijo, pero esto es totalmente antinatural con relación al contrato mismo. Es decir, entonces, ¿cómo el banco va a establecer una cláusula donde le exime de responsabilidad si justamente el servicio era otorgarle un espacio dentro de la bóveda del banco para darle seguridad al objeto que estaba guardado, ¿verdad? Y obviamente en ese caso particular, lo que hizo el juzgador es tener por no escrita o anuló esa cláusula, obviamente, y decretó que el banco era responsable por el robo de los objetos. Es un caso particular donde la propia naturaleza del contrato, ¿verdad? Denota de que esa cláusula era claramente abusiva. Vamos a seguir con nuestra presentación. José, Sí. yendo por ejemplo a lo que vos estás diciendo, en el contrato de compraventa se prevé que en cuanto a gastos, el abono de los gastos sea 50% y 50%. Es decir, de que la desnaturalización de la obligación en ese caso sería imponer al consumidor que pague el 100%, porque estaría fuera del marco del contrato en cuanto a las disposiciones con respecto a ese contrato típico determinado que es el contrato de compraventa. No sé si encaja en tu definición de desnaturalización. Sí, tal cual, tal cual. Acá vemos entonces la primera cláusula que dije hace rato, cláusula que se refiere a la desnaturalización. Se apartan injustificadamente del derecho dispositivo, es lo que dijimos. Ejemplos, la cláusula solo faculta al predisponente a rescindir unilateralmente el contrato. Acá voy a aclarar otra vez una cosa. Es muy particular la situación porque esta cláusula que establece que el predisponente, ¿verdad? Puede rescindir unilateralmente el contrato, en principio parecería que es normal, ¿ok? Y de hecho, esta cláusula por la cual se otorga la facultad a una de las partes a rescindir unilateralmente un contrato es absolutamente normal dentro del marco del código de un contrato civil, ¿ok? Por ejemplo, un contrato de locación. En todos los contratos de locaciones vemos que se establece esta cláusula que el locador o el locatario pueden rescindir unilateralmente el contrato con un preaviso de ponerle, no sé, 30 días, 60 días. Es normal. Ahora, si trasladamos esta misma cláusula, ¿ok? Pero a un contrato de consumo, ahí la situación difiere, ¿ok? Y les doy, por ejemplo, un ejemplo de contrato de consumo donde puede diferir la situación. En el contrato de medicina prepaga, que sea un contrato de un año, como todos los contratos en principio, ¿verdad? El consumidor, al celebrar el contrato, lo que quiere es que asegurarse, ¿verdad? De una u otra manera, que si tiene algún evento, ¿verdad? Que la empresa de medicina prepaga le responda, ¿ok? Y esa situación
uno piensa durante todo el año, ¿ok? Entonces, y sería lo correcto, porque uno va a ir pagando mensualmente, ya previendo algún evento para el futuro. Entonces, si vemos desde el punto de vista del consumidor, en este caso particular, sería injusto otorgarle al proveedor la facultad de rescindir unilateralmente el contrato en cualquier momento, ¿ok? Entonces, se dan cuenta cómo cambia la perspectiva cuando es un contrato civil y cuando es un contrato de consumo. Una cláusula que es totalmente lícita dentro del marco del contrato civil, de repente puede que no lo sea dentro del marco del contrato de consumo. Otro ejemplo, la que faculta al proveedor el derecho exclusivo de interpretar las cláusulas del contrato. En este caso sí tenemos un caso abierto, una cláusula abiertamente injusta, ¿verdad? La que confiere al predisponente el derecho de modificar el contenido del contrato o reservarse el derecho de cambiar la obligación a la que se ha comprometido. Y bueno, obviamente, en este caso particular, del último ejemplo, tenemos que las partes, y en este caso sí, en un contrato civil o un contrato de consumo, tienen, digamos, derecho de conocer cuál va a ser el objeto del contrato desde el primer momento, ¿verdad? Las partes tienen que saber cuáles son las ventajas y las desventajas de ese contrato, ¿verdad? Ahora, esta regla de repente puede que varíe en algunas ocasiones, pero, por ejemplo, se puede establecer el aumento del precio incluso dentro de un contrato de consumo, pero con reglas claras, ¿ok? Por ejemplo, si hay una variación de alguno de los elementos que compone el precio, bueno, se puede establecer, pero hay que hablar claramente e informarle claramente al consumidor cómo se podría dar ese cambio del precio, siempre y cuando claramente se hable dentro del marco del contrato. El caso que les había dicho hace rato, una Cámara Civil y Comercial Sala B, donde declaró nula, ¿verdad?, una cláusula de exoneración de responsabilidad del banco en un contrato de seguridad, desvirtuaba la esencia misma del contrato frente al incumplimiento de su obligación contractual de vigilancia a raíz de un robo sufrido por el cliente de una caja de seguridad. Después tenemos también una cláusula, que es la cláusula que limita la responsabilidad por daños. Una cláusula reviste ese alcance cuando la parte fuerte de la contratación pretende anticipadamente liberarse en forma total o parcial de las consecuencias patrimoniales por las que debería responder. ¿Ok? Ejemplo, la cláusula exonerativa o limitativa de la reparación en caso de muerte o de daño al consumidor, la que excluye determinados rubros indemnizatorios, la que establece topes indemnizatorios también. O sea, José, ese caso que vos dabas de la caja de seguridad no solamente está en contra de la desnaturalización, sino también la exoneración del daño. Sí, tal cual. Sí, o sea, es que quería nomás aportarte ahí. Hace unos días salió una resolución en Argentina justamente de un caso de un asalto que se dio dentro del cajero automático. O sea, el cajero automático estaba fuera de la sede central, pero se da el asalto y lo que dice la persona asaltada dice, no cumple el banco con el deber de seguridad, ¿verdad?
Porque yo estaba quitando el dinero y viene alguien dentro del cajero, me pone una pistola en la cabeza y me retira la plata, o sea, me quita la plata. Entonces se crea una suerte de discusión ahí, porque el banco decía, pero espera un poco, el deber de seguridad ahí yo puse una cámara, ¿verdad? Una cámara y te puse el cajero automático. Ahora, lo que pase después ya no es mi responsabilidad, ya es un evento que es totalmente ajeno a mi intervención, ¿verdad? Y que ya es una cuestión de seguridad nacional, es decir, la Policía Nacional es la que tiene que dar esa protección que tenía que haber dado, ¿verdad? Y ellos dicen fuerza mayor. Acá no hay nada que hacer, es fuerza mayor. Entendemos todo este tema del derecho del consumidor que le quieren dar, que es el más débil, todo ok, pero en este caso no corresponde. ¿Por qué? Porque en este caso hay una cuestión de fuerza mayor y nosotros lo único que ponemos es el cajero automático. Si el cliente quiere utilizar, que utilice. Si no quiere utilizar y dice que es una zona que es insegura, que no utilice, ¿verdad? Y sin embargo, eso tuvo acogimiento en uno de los votos. Y en el voto que fue el voto en mayoría, ellos dijeron, no, la obligación del banco era una obligación de seguridad, ¿verdad? Pero no es una obligación de seguridad solamente poner la cámara, sino que era una obligación de seguridad en el sentido de que esa persona pueda usufructuar ese servicio con seguridad. Entonces, ahí se planteó el tema y lo que se dijo es justamente el hecho de haber tenido una cámara revela de que el banco admite de que hay una situación que él tiene que asegurar, es decir, una seguridad que tiene que dar al consumidor, ¿verdad? Y me pareció interesante porque encararon el tema en el marco del derecho de defensa del consumidor, algo que si no se tuviese eso iba a ser una cuestión totalmente civil, pero ahí se dijo, no, el deber de seguridad en cuanto a los consumidores es laxo y entonces en este sentido tenemos que darle la posibilidad y la seguridad de que esa persona usufructúe el servicio de una manera segura. Me parece nomás que son medio casos en cierto sentido vinculados, ¿verdad? Y me hiciste acordar, Juan Carlos, el famoso caso de los estacionamientos, ¿verdad? Donde te ponen el cartel que la empresa no se hace responsable de los objetos que se encuentran dentro de los vehículos, ¿verdad? Y me hiciste acordar de un caso acá en Paraguay, de un fallo del 2001, donde un vehículo se dejó en un estacionamiento y a la noche se robó, ¿verdad? O se hurtó en ese caso en particular. Y entonces se discutió en los estrados judiciales si respondía o no el garajista, ¿verdad? Y en ese caso en particular, el tribunal, en ese caso fue un juzgado de primera instancia, construyó, ¿verdad? Imagínense todo lo que tuvo que hacer. Primero tuvo que construir la tipología del contrato, en el sentido de que obviamente sabemos que el contrato de garage no es un contrato típico. Entonces el juez tuvo que primero ver cuál era el contrato más análogo, ¿verdad?, al contrato de garage, y llegó a la conclusión de que el contrato más análogo era el contrato de depósito. ¿Ok? Y entonces construyó el contrato. Obviamente sabemos que un contrato de garage no está arreglado, no firmamos un contrato con todas las cláusulas, ¿verdad? Entonces construyó con la normativa del Código Civil y dijo que una de las obligaciones del depositario, y en este caso del garajista, era justamente cuidar la cosa, ¿verdad? Conservar, cuidar la cosa, y tiene que devolver la cosa en el mismo estado en que recibe. Es decir, hay un deber de indemnidad en este caso particular. Entonces,
llevándonos más a todos los contratos de garage, donde nosotros metemos el vehículo, dicho de una manera vulgar, y vemos un cartelito que dice que la empresa no se hace responsable. Ese es un ejemplo de una cláusula nula, porque ellos tienen el deber de entregarte el vehículo en el mismo estado en que uno lo colocó, ¿verdad? Entonces, va nomás también con tu ejemplo y ahí también se denotó de que esa obligación era una obligación de resultado. Es decir, el garajista no puede decir, yo le puse cámara al estacionamiento, con eso no se exime nada más, porque es una obligación de resultado. Te tiene que devolver la misma cosa y en el mismo estado, ¿verdad? José, Entonces, y ahí hay otro tema. Hay otro tema también ahí, porque el cartelito ese, hay veces que uno entra con el auto y no ve, ¿verdad? O sea, vos entras y es grande el estacionamiento y no ve el cartelito. Entonces, te quieren hacer una suerte de imposición contractual diciendo, no, estaba el cartelito. Espera un poco, yo no vi el cartelito, yo entré y estacioné mi auto, ¿verdad? Entonces, ahí hay un problema de, bueno, forma o no parte del contrato, uno, ¿verdad? Y si yo no vi, y si ellos no pueden alegar de que formaba parte del contenido contractual, lo que ellos están haciendo es imponer una norma como un poder legislativo, o sea, como el Senado, ¿verdad? Porque yo siempre, cuando daba clases sobre eso, yo decía, es lo mismo que yo me ponga una remera y diga, si te pateo, no te debo nada, ¿verdad? Me voy por la calle Palma y le comienzo a patear al primero que le veo, no me gusta la cara y le comienzo a patear, le comienzo a patear, le comienzo a patear, y a nadie le tengo que responder porque yo tengo la remera que dice que si yo le pateaba, yo no le debía nada, ¿verdad? Entonces, hay dos cuestiones. Una, integra o no el contenido contractual, esa plaquita, y aparte de eso, bueno, en el caso de que integre, está la cláusula abusiva. Y en el caso que no integre, no puedes entrar nunca porque no es un poder legislativo el que tiene el proveedor, ¿verdad? Entonces, eso nomás, esa parte me pareció interesante y yo, ese cartel infame hay en la universidad, hay en el estacionamiento, hay en el súper, en todas lados. Y yo siempre, cuando daba clases, había en la clase que yo estaba dando la clase, ¿verdad? O sea, estaba el cartelito ahí enfrente de mí. Entonces yo le decía a los alumnos, este cartelito es infame, ¿verdad? Pero como era una universidad privada, pedía yo que no revelen la identidad del profesor que les dijo eso. Eso no aporta. Tal cual, tal cual. Para analizar nomás perdón, en Paraguay se ha expresado, por ejemplo, que las empresas proveedoras de seguro médico no pueden dispensar su responsabilidad por los daños ocasionados por la mala praxis, ¿ok? Un tribunal de apelación lo civil y comercial de Asunción, cuarta sala, en un caso particular, Marta Beatriz Escolari Gorostiaga contra Celso Fretes y otros sobre inaplicabilidad de la cláusula contractual y daños y perjuicios. Bueno, acá tenemos varios casos realmente, es decir, no varios casos en nuestra jurisprudencia, pero en la nacional, pero en Argentina tenemos varios casos de ejemplos de cláusulas abusivas en los contratos de prepaga, ¿verdad? Y este es uno de ellos, el caso de irresponsabilidad, de supuesta irresponsabilidad en caso de mala praxis. Y obviamente la empresa de prepaga, en realidad la empresa de prepaga es un intermediario, es decir, entre el servicio prestado por un médico y la persona que se encuentra enferma. Y acá cambia la situación, porque ustedes se acuerdan que antes la relación entre médico-paciente era distinta, ¿verdad? El paciente se iba junto al médico que confiaba. Generalmente era un médico que era la familia, ¿verdad?
Entonces, la relación era paritaria, quieras o no. ¿Por qué? Porque uno le contrataba a su médico. Y hoy en día, obviamente, están las empresas de medicina prepaga que finalmente funge de un intermediario entre el médico y el paciente. Y lo que quiere hacer la empresa prepaga en este caso particular, es decir, yo no soy responsable por la mala praxis del médico, ¿ok? Y obviamente es totalmente abusiva esta cláusula, ¿verdad? Porque realmente acá las partes del contrato de prepaga son, digamos, el que se adhirió al contrato y la empresa prepaga. El médico en este caso particular es un tercero en esta relación, ¿verdad? Y la empresa de medicina no puede decir yo no soy responsable por lo que hace el tercero, porque finalmente la empresa es la que finalmente le contrata al médico. Entonces, tenemos que entender también el marco de la relación de este contrato, que es bastante complejo, para denotar, ¿verdad? Que realmente en este caso particular sería o es abusiva esa cláusula. Como dijimos hace rato, la cláusula que permite al proveedor la modificación unilateral del precio o de otra condición del contrato. Y la fijación del contenido contractual o su modificación no puede quedar al arbitrio de una sola de las partes. Eso habíamos dicho, por ejemplo, modificación del precio. Pero esta regla no es absoluta, como dijimos, debe atemperarse cuando se efectúa una indicación exhaustiva de las causas que podrían modificar el alza del precio, como por ejemplo el aumento del costo de la materia prima. ¿Okay? Si establecemos específicamente, le informamos al consumidor sobre esta posibilidad, ¿verdad? Eventual, y si se da esa situación, bueno, entonces sí, en ese caso sí, el cambio se puede dar. En este caso estamos hablando de un cambio de precio. Después también está la cláusula que impone condiciones injustas de contratación exageradamente gravosas para el consumidor o que causen su indefensión. En este caso en particular, la normativa da, digamos, una terminología un poco abierta, amplia, ¿verdad? Condiciones injustas de contratación. Entonces, de repente, le da un margen otra vez al legislador, al juzgador a analizar cada caso particular, ¿verdad? Y acá en nuestra jurisprudencia, en aplicación de este inciso, un tribunal de apelaciones declaró ineficaz por abusiva una cláusula que utilizaba el bloqueo de una tarjeta a resultar el cliente sujeto pasivo de una demanda. ¿Ok? Entonces dijo el tribunal, entre otras cosas, que aún colocándose en la hipótesis de que existiera una cláusula que permita al banco rescindir unilateralmente el contrato en el supuesto descrito o sin causa, la misma será inaplicable en los términos del 28 inciso H de la ley del consumidor. Continúa el fallo diciendo, en otras palabras, no es posible que el banco pueda bloquear la tarjeta porque un tercero haya demandado al usuario, porque esta última circunstancia no tiene nada que ver con la economía contractual de la tarjeta y desde luego es una condición injusta y gravosa para el consumidor. Eso es lo que dijo un tribunal nacional en un caso particular. Y este es un caso que se da también otra vez dentro del contrato de medicina prepaga. Y es un caso particular porque, que, dicho sea paso, a un familiar le pasó. Dice, la cláusula dice así, exclusión de enfermedades preexistentes, ¿verdad? Conocidas o no al momento de la afiliación. ¿Ok?
Entonces, acá ya hay un ejemplo en que el contrato en sí utiliza una terminología que no es común para nosotros, que es una enfermedad preexistente. ¿Ok? ¿Y qué entendemos por una enfermedad preexistente? Y algunos dicen la enfermedad que existía antes, obviamente, antes de la celebración del contrato. Bueno, así de repente podemos decir, es fácil, pero el tema es que hay algunas enfermedades que no se manifiestan, ¿verdad? Rápidamente. Entonces tenemos que determinar primero qué se entiende por enfermedad persistente. Y la cláusula dice, si se dan cuenta, dice, conocías o no al momento de la afiliación. Bien, entonces, ¿cómo le podemos exigir al consumidor que declare algo que todavía no se manifestó? Es decir, la empresa de medicina prepaga se va a declarar irresponsable, ¿verdad? Y no va a cubrir una enfermedad porque existía una enfermedad persistente, pero resulta que el consumidor no tenía conocimiento siquiera de esa enfermedad. ¿Por qué? Porque la enfermedad no se manifestó, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro lado, acuérdense que antes de celebrar un contrato de prepaga te dan una lista, ¿verdad? Un rosario de lista de enfermedades que nosotros no tenemos por qué saber en qué consisten, ¿verdad? Es decir, es una terminología que nosotros no manejamos, dicho sea de paso, ¿verdad? Y no entendemos luego de repente lo que estamos leyendo cuando nos dan ese formulario. Y cómo se le obliga al consumidor, ¿verdad? Y encima hay que, en la última parte dice que uno declara de buena fe decir la verdad, ¿ok? Y si no, y más o menos no tratan de obrar de mala fe si es que no decimos cuál es la enfermedad que tenemos. Pero el hecho es que de repente la terminología utilizada no nos da la posibilidad de poder marcar bien el formulario. O como dije hace rato, la enfermedad no se manifestó, ¿ok? Y entonces es imposible que uno marque la enfermedad. Entonces, hay que considerar esto. No nos pueden imponer, o sea, la empresa prepaga no nos puede imponer una cláusula que diga exclusión de enfermedades persistentes conocidas o no al momento de la afiliación, ¿verdad? Realmente es una cláusula abusiva y que se utiliza, ¿verdad? Se utiliza. Y lo que hay que hacer, es decir, yo creo que las empresas de prepaga, en este caso particular, aparte de tener que poner solamente conocidas, tienen que decir en el contrato, fijar específicamente en qué consiste la enfermedad preexistente y conceptualizarla, ¿verdad? Y yo creo que la doctrina en este caso particular ya ha dejado una postura en el sentido de que la enfermedad por lo menos debe estar manifestada, ¿okay? Se debe manifestar esa enfermedad para que podamos hablar de una enfermedad preexistente. O tiene que conocer o tiene que haberse manifestado, ¿ok? Esa es la temática, digamos, en este tipo de cláusulas. Y acá decimos, el paciente no solo tiene una concepción de enfermedad que puede diferir de la del profesional, ¿verdad? Sino que a veces directamente ignora, pues carece de conocimiento necesario, ¿verdad? Esa es la situación. Y es injusto y abusivo exigir al paciente que informe lo que no está en condiciones de conocer. Y acá también entra una cuestión particular y tenemos que ser realistas. ¿Quién está en una mejor situación, ¿verdad? Para conocer la enfermedad? Y en este caso particular, obviamente es la empresa, ¿verdad? Pero también hay algunos doctrinarios que dicen o que exigen que la empresa pague el estudio previo, ¿verdad? Pero también hay que ser realistas. Yo creo que ese tipo de exigencias, digamos, va a ser difícil en el sentido de que tiene un costo económico alto, ¿ok? Pero por lo menos entonces, otra opción, tiro nomás, entonces informar correctamente cuál es
la enfermedad o cuáles son las enfermedades que se establecen en el formulario. Son opciones, ¿verdad? Pero en general, creo que esta cláusula, cuando habla de enfermedad preexistente, conocida o no, es abiertamente abusiva. José, ahí me reía nomás cuando vos estabas hablando de eso, porque, por ejemplo, el síndrome de Bertolotti, por ejemplo, que es un síndrome que se da, que la persona nace con una condición congénita, es decir, una vértebra va unida a la otra y desequilibra, hay un desequilibrio de todo lo que es la musculatura y de todo lo que es la parte del esqueleto en la espalda, por ejemplo. Entonces, si una persona nace con eso, pero el síndrome de Bertolotti en realidad se manifiesta alrededor entre los 30 y los 40 años. Entonces, si yo me voy y contrato el seguro a los 25 y me dicen, no, preexistente, porque vos naciste con el síndrome de Bertolotti, pero un poquitito, a mí se me manifestó a los 30, ¿verdad? O sea, yo comencé a sentir los dolores a los 30. Entonces, me parece muy importante esa aclaración que hiciste, porque en realidad la evolución de una enfermedad es imposible en ciertos casos determinar cuándo comienza, porque hay muchas enfermedades, inclusive hace poco cuando nació mi segundo hijo, mi hija, ¿verdad? Me piden un test que era para determinar una cantidad de enfermedades que a lo mejor en el futuro se iban a manifestar, ¿verdad? Entonces, quiere decir que la ciencia, en cierto sentido, puede hoy prever ciertas enfermedades para el futuro. Entonces, no sabemos nosotros si la evolución cuándo comienza, ¿verdad? Entonces, por eso me parece importante esa aclaración que vos hiciste. Y otro punto también que yo siempre destaco, que es el tema de que cuando la gente te dice, che, pero si la empresa se da cuenta de que esa cláusula es nula, ¿para qué incorporan el contrato? Y ahí yo varias veces pensé sobre eso y en realidad esa incorporación se da porque el poder de la palabra es demasiado fuerte. Entonces, cuando las personas que de repente no están en el tema de consumidores o firman y de repente tienen tantas cláusulas tan ambiguas, ¿qué es lo que ellos dicen? Firmé y está escrito y ¿qué voy a hacer? Ya acepté, ¿verdad? Ya es una suerte de sumisión o por lo menos de aceptación a su destino, ¿verdad? Entonces, ahí, por eso me parece interesante después lo que diga Juan Martín sobre la cantidad de casos que a él le llegan con respecto a cláusulas abusivas y a cuestiones de consumidor, porque yo lo que veo es que hay todavía la gente no se está animando todavía a reclamar sus derechos como consumidores, ¿verdad? Y eso hace que las empresas digan, bueno, o los proveedores que de repente son de mala fe, impongan esa suerte de cláusulas, ¿verdad? Porque dicen, si de 100 me van a reclamar 2. Juan Martín. Asimismo, lo que ocurre es que en las resoluciones judiciales, los órganos jurisdiccionales juzgan abusivas cláusulas del contrato objetadas en cada supuesto, en razón de que la preeminencia del poder negocial del proveedor, del empresario, frente al consumidor funciona en la práctica de modo tal que se aprovecha de esta circunstancia. En este caso, el proveedor establece mejores condiciones en su favor, favorables a su posición, lo que genera un desequilibrio, un desmedro en los términos del negocio para el usuario. En estos casos, entonces, se produce el desbalance en lo que respecta a la equivalencia de derechos y obligaciones que surjan entre las partes contratantes. Yo me había referido anteriormente a que iba a compartir con ustedes en lo que respecta a cuestiones procesales, ciertas cláusulas abusivas que eventualmente pueden determinarse o establecerse en un contrato de consumo.
por ejemplo, aquella que suponga litigar en un lugar territorialmente alejado del domicilio del consumidor. Por ejemplo, en los casos en que se suscriba un contrato con una institución bancaria y la misma tiene su sede o matriz en una ciudad totalmente ajena, alejada a quien contrata, le impone en este caso al consumidor a litigar en una jurisdicción ajena, distinta, desfavorable, hostil, que le resulta incómoda e inclusive onerosa. Por supuesto, en estos casos debe ser juzgada la cuestión en cada caso particular. Por otro lado, una cláusula abusiva también puede ser aquella que impone la utilización del arbitraje en forma obligatoria. Si el consumidor, en este caso, acuerda someterse a este mecanismo de resolución de controversias de carácter adversarial, evidente que lo que hace es someterse a un arbitraje facultativo y no a un arbitraje obligatorio. De hecho, nuestra legislación, específicamente el ordenamiento normativo que rige en el Paraguay, es el decreto número 21.004 del año 2003, que faculta a las partes a recurrir al proceso arbitral. Por otro lado, puede ser considerada una cláusula abusiva aquella que limita al consumidor a oponer excepciones. Por ejemplo, aquella que excluye al consumidor la oponibilidad de excepciones por incumplimiento del proveedor de sus prestaciones. Por otro lado, es considerada abusiva aquella cláusula que limita la interposición de recursos, de medios de impugnación para el consumidor, aquella que limita el ofrecimiento de pruebas o que abrevia algún plazo de prescripción. De igual forma, puede ser considerada abusiva la cláusula que excluye el derecho del consumidor de demandar la rescisión del contrato o una indemnización por daños, que justamente Tote se había referido ya a esta cuestión con anterioridad. Por otro lado, en lo que respecta a un tema puntual, también es muy importante significar, en lo que respecta a la inversión de la carga de la prueba, aquella cláusula que impone al consumidor probar aquello que resulte imposible desde su posición, por la dificultad que tiene él de acceder a ese medio de prueba, en razón de que se requieren elementos que obran en poder del proveedor o del empresario en su caso. En este caso, en puridad, la carga de la prueba debería pesar sobre quien se encuentra en mejores condiciones técnicas, profesionales y fácticas. Es lo que se denomina en la doctrina como la carga dinámica de la prueba. De hecho, hay legislaciones que establecen consagrar la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor o usuario, conlleva la nulidad de esta cláusula. De hecho, en este caso, la legislación alemana se refiere en forma específica al tema, al igual que la brasilera, la española, la chilena, y en este sentido también la argentina se expide con respecto a esta cuestión. Y, por supuesto, tener en cuenta que una vez suscitado el conflicto, la controversia en este ámbito, por supuesto que se debe optar en primer lugar por alguno de los mecanismos no controversiales o no adversariales de resolución de controversias. Nuestra legislación también admite la posibilidad de la utilización de estos mecanismos, tanto en sede administrativa como en lo que respecta a una esfera fuera del Poder Judicial. Debe ofrecerse un amplio abanico de posibilidades de someter los conflictos a mecanismos no adversariales, como la mediación, el arbitraje, que si bien resulta controversial o adversarial, encuentra un
ámbito propicio de solución de controversia en el ámbito privado, o sea, en la esfera privada de las relaciones. De hecho, nuestra Constitución Nacional también se refiere en el artículo 248 que la resolución de controversias en el ámbito de las relaciones privadas puede ser objeto de sometimiento a un proceso arbitral, por supuesto, en forma facultativa o potestativa para las partes como consecuencia del desenvolvimiento del principio de autonomía de la voluntad. Por esa razón me había referido con anterioridad a que no debe imponerse el arbitraje. Y, por supuesto, tener en cuenta que una vez agotadas estas instancias, ya sea la extrajudicial o el ámbito administrativo que funciona en la Secretaría de Defensa del Consumidor, que admite justamente la posibilidad de que puedan resolverse los conflictos por medio de la figura de la mediación o la conciliación. De igual forma, una vez que se trata esta cuestión en el ámbito jurisdiccional, es muy importante tener en cuenta que se requiere un conocimiento específico en la materia y no debe agotarse en este ámbito, en el jurisdiccional, la posibilidad de que pueda de igual forma resolverse el conflicto utilizando la figura de la mediación, que ustedes saben que también funciona en nuestro sistema, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta que tanto los mecanismos no adversariales de resolución de conflictos, como la negociación directa entre las partes, la conciliación y la mediación, que se encuentran establecidos como mecanismos de resolución de controversias en la normativa consumerista, al igual que la transacción. Por otro lado, tener en cuenta que en el ámbito administrativo se erige el proceso sustanciado en sede administrativa como un mecanismo de resolución de controversias. Esto ya abordando la solución de conflictos por medio adversarial. De igual forma, el arbitraje tiene un escenario propicio de resolución de la controversia, al igual que el proceso judicial, por supuesto, con las desventajas. Si compara uno con el proceso arbitral, también constituye un mecanismo de solución de controversias como ante el incumplimiento de cláusulas o eventualmente en caso de someterse el abordaje de una cláusula abusiva, una vez sometida a esta cuestión a sede jurisdiccional, el órgano jurisdiccional lo primero que debe realizar es el estudio, la aplicación del artículo 28 que hizo mención Tote de la Ley de Defensa del Consumidor del Paraguay, justamente analizando al aplicar esta normativa, interpretando el desequilibrio eventual que se ha producido entre las partes contratantes, para finalmente concluir si corresponde la nulidad o no de la cláusula considerada abusiva por parte del demandante. Por supuesto, es muy importante tener en consideración, respondiendo a la cuestión que hizo mención Juan Carlos, relativa a la judicialización de estos casos, pasa mucho por un proceso de educación y de que tengamos nosotros conocimiento de los derechos en este ámbito. Y eso supone también un cambio cultural que de hecho estamos adoptando de a poco, lo que respecta a la cultura del reclamo, y que no se limite el usuario o consumidor al reclamo, sino a que se vean satisfechos sus intereses, satisfecha su pretensión, y que finalmente sean vigentes los derechos y todos los principios que rigen en el ámbito de defensa del consumidor. Excelente. Yo creo que hablé mucho ya, pero solamente quiero dar a relucir una situación. De repente no es tan fácil
identificar la cláusula abusiva, ¿verdad? Y hay unas cláusulas que se llaman cláusulas sorpresivas, ¿verdad? Porque están ubicadas en un lugar que el consumidor no se espera, ¿verdad? Y de repente, entrando nomás por último, después ya no hablo más, con respecto también otra vez a los contratos de prepaga, hay una cláusula donde siempre me llamó la atención y habla de arancel diferencial o arancel preferencial, ¿verdad? Y si uno se pone a leer bien, realmente son cláusulas de exclusiones de cobertura. Y es una cláusula maquillada, ¿verdad? Porque todos sabemos que cuando hablamos de exclusiones de cobertura en los contratos de prepaga, tiene que haber una cláusula clara donde le diga la prepaga al consumidor, estas son las enfermedades que no están cubiertas, ¿verdad? Pero de repente uno, si se rebusca en el contrato de prepaga, va a encontrar esa cláusula que dice arancel preferencial, arancel diferencial. Y va a leer y va a decir, estas enfermedades están excluidas, pero el consumidor tiene, entre comillas, el beneficio de tener un arancel preferencial con el médico o con el laboratorio. ¿Está? Entonces, hay nomás que también ser sutil a la hora de buscar dónde está, digamos, la cláusula abusiva, y algunas son maquilladas y están ubicadas sorpresivamente. José, habla sobre arancel preferencial. Eso es una suerte de título, dice arancel preferencial arriba. Sí, arancel preferencial o diferencial. O sea que yo leo una cosa, pero no en realidad, si uno lee el contenido es otra. O sea, yo leo y digo arancel preferencial, digo paso, ¿verdad? Porque arancel preferencial, claro, estos beneficios es que esto, pero lo que vos me decís es, en el contenido de la cláusula dice, estas prestaciones no están incluidas. Exactamente. No, o sea, creo yo de que es abusivo. Ahí Carolina prendió su cámara y... Significa que ya hablamos mucho. Ya hablamos mucho. Ya nos estamos acercando a la hora. Ajá. Tenemos también preguntas muy interesantes del público que quisiéramos escuchar para que ustedes puedan responder. Entonces, a cerrar un poco este interesante ping-pong y debate que han hecho a lo largo de casi hora y media. Pero bueno, Juan Carlos, yo no sé si vos tenías algo más que agregar y después hacemos alguna que otra pregunta con Florencia. No, yo sobre lo que decía José, me parece muy interesante lo que él dijo en cuanto a que tenemos que ver bien las cláusulas para determinar si son abusivas o no. Y lo último que quería acotar sobre el tema es que el artículo 28 tiene una particularidad, que es que fue modificado posteriormente, y la modificación amplió los términos del artículo, lo que le dio mucho más flexibilidad y mucho más, un carácter mucho más expreso al artículo. Porque si ustedes se fijan, antes llegaba solamente hasta el inciso H, y después del inciso I hasta el inciso M se agrega por la modificación posterior que justamente José encaró esa modificación en su artículo. Y lo que me parece muy importante es que las primeras cláusulas son genéricas, son generales con respecto, son más bien abiertas con respecto a lo que son cláusulas abusivas, pero las siguientes, la del inciso I para adelante, son cláusulas bien específicas, porque dice, por ejemplo, son cláusulas abusivas aquellas que prorroguen automáticamente el contrato de duración determinada si el consumidor no se manifiesta en contra. Entonces, en esos incisos, en realidad se ponen casos específicos, lo cual me parece súper interesante porque hace una mezcla de lo que en doctrina se hablaba de cláusulas abiertas, que sí son muy interesantes porque en cualquier contrato nosotros podemos ver cláusulas abiertas y ver si están encajando o no, y cláusulas específicas que también son muy interesantes porque nos traen ya el caso específico, y al profesional sobre todo le es muy atractivo y interesante también porque uno dice, bueno, este es calcadito mi caso.
O sea, esto es lo que yo estaba buscando y es lo que prohíbe la ley de defensa del consumidor y su modificatoria, ¿verdad? Solamente eso, agregar sobre eso que a mí por lo menos me parece interesante. Perfecto, chicos. Muchísimas gracias entonces por la exposición. ¿Alguno de ustedes tiene algo más que agregar en cuanto a esto? Y lo que les voy a pedir es, si pueden ser extremadamente breves, porque en realidad ya estamos en tiempo, si pudieran responder simplemente algunas preguntitas que hemos seleccionado para ustedes. No sé si ustedes tenían seleccionadas algunas previamente. Si las seleccionaron, lo que pueden hacer es realizarlas ahora y contestárselas al público, y si no, yo les voy a plantear unas 2 o 3 preguntitas para que las respondan súper rápido. ¿Qué les parece? Perfecto. ¿Cómo no? Por favor. Perfecto, buenísimo. Entonces, primero que nada, quería hacer una apreciación que Francisco Segura estuvo comentando hoy. Él nos decía que sería bueno precisar entre contratos de adhesión y contrato de consumos que no son sinónimos. Eso por un lado. Otras personas también preguntaban muchísimo sobre la diferencia y si había o no una diferencia entre lo que es la cláusula abusiva y la cláusula leonina, entonces querían saber un poquito al respecto. Yo no sé si tienen 30 segundos, así es una diferencia rápida, si la hay o no, y ya pasamos a las otras 2 preguntas más profundas. Yo quería, Florencia, sobre la diferencia de cláusula abusiva y leonina, exactamente la misma. O sea, es exacto porque si se recuerdan ustedes, la cláusula leonina tiene el nombre en origen a la fábula de Esopo, en la cual el león se aprovecha de todos los otros animales en la sociedad de caza, ¿verdad? Entonces, la cláusula abusiva es una cláusula en la cual se está imponiendo la fuerza y hay un desequilibrio, la leonina también. Perfecto. Había muchísimas preguntas al respecto de si eran lo mismo o no, entonces ahora al público ya le queda claro entonces. Vamos con otra que tiene que ver un poquito más con lo que estamos viviendo ahora de la era tecnológica. A ver, estoy buscando porque realmente hicieron muchísimas preguntas. Dice, a ver qué experiencias pueden ser compartidas al respecto de los contratos internacionales en temas de licenciamiento y franquiciamiento, qué experiencias podrían ser compartidas, si habría alguna cláusula en este sentido o no, y en cuanto a lo que serían las TICs o los smart contracts en préstamos financieros de consumo, ¿cómo se abarcarían las cláusulas abusivas? En particular yo no tengo ninguna experiencia, no sé, Juan Carlos, sobre ese sobre franquiciamiento. Sí, antes nada, Florencia, le dejamos al profesor Segura sin contestar y quiero aclarar una situación. Y un saludo al doctor Francisco Segura, También un excelente docente. Realmente es cierto lo que dijo el doctor Segura, no es sinónimo el contrato de consumo con el contrato de adhesión. El contrato de adhesión, es decir, realmente la mayoría de los contratos de consumo, ¿verdad? Que es aquel que se da entre el proveedor y el consumidor final, ¿verdad? Son contratos de adhesión, pero no significa que son sinónimos, ¿verdad? El contrato de adhesión en general es aquel en el cual, en este caso particular, una de las partes, el proveedor, establece todo el contenido del contrato a través de cláusulas, ¿verdad? Y la otra parte, que es el consumidor, en este caso particular, se adhiere al contrato impuesto, digamos, por el proveedor. Impuesto en el sentido de que lo que se impone es el contenido del contrato. Pero el consumidor obviamente puede decidir si contratar o no contratar, ¿ok? Eso no me tenemos que aclarar, pero obviamente ese contrato de adhesión también se puede dar en una relación civil. No podemos decir que solamente el contrato de adhesión se da en los contratos de consumo, ni tampoco podemos decir que todo contrato de consumo es un contrato de adhesión, ni que lo que sí ocurre es que dentro del marco de esta relación, el mejor instrumento, que es el contrato de adhesión, es el que se utiliza, ¿verdad?, para que exista una agilidad en la relación comercial, ¿verdad? Desde ese punto de vista, quería aclarar nomás
Yo también. Una acotación sobre el punto. De hecho, el artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor define al contrato de adhesión para no confundirlo justamente con un contrato de consumo. Y establece expresamente que es aquel cuyas cláusulas han sido establecidas unilateralmente por el proveedor de bienes o servicios sin que el consumidor, para celebrarlo, pueda discutir, es decir, tenga ese poder de negociación, alterar o modificarlo en lo que respecta a su contenido. Sí, yo también ahí, bueno, aprovechar también y mandarle el saludo al profesor Segura, un amigo, y que siempre está pendiente de todo lo que es la doctrina en la jurisprudencia. Y con respecto a lo que dijo el doctor Segura, a mí me parece interesante su pregunta porque hay veces que la relación de consumo, como bien él dice, no implica un contrato de adhesión. Porque, por ejemplo, yo quiero comprar una casa. Es un contrato de consumo. ¿Por qué? Porque se está adquiriendo un bien a los efectos de justamente que yo tenga esa propiedad y esa casa mía, ¿verdad? Yo voy a ser el destinatario final, que es la definición que da la ley, que es adquisición de un producto o la prestación de un servicio, o, más bien, en el caso que soy consumidor, la utilización de ese servicio como destinatario final. Entonces, yo estoy comprando una casa, ¿verdad? Soy destinatario final, pero a lo mejor yo negocié con la empresa que me quería vender y le dije, mira, las multas yo quiero que sean así, y le di a un abogado para que me asesore y le cambié una cantidad de cláusulas. Entonces, hay que ver porque hay veces que el contrato de adhesión no necesariamente implica de que sea un contrato de consumo. Ahora, generalmente los contratos de consumo son contratos de adhesión porque, como dijo José, hay situaciones o relaciones de consumo que son en masa. Entonces, ahí los contratos son de adhesión en masa. Solamente eso, y un saludo al profesor Segura. Buenísimo. Yo les quiero hacer una pregunta que en realidad estuvimos viendo que varios asistentes también están realizando. Si bien estamos sin tiempo, me parece importante. Ustedes que están en la práctica y que son expertos en el tema, tengo dos preguntitas en realidad que se las voy a leer en una para que me puedan responder y una también del chat de Q&A. Sobre el hecho del ejercicio y de los ritmos de nuestras instituciones. Entonces, una persona pregunta, ¿cómo podría hacerse para que no se deba necesariamente judicializar los reclamos por cláusulas abusivas, ya que la SEDECO las resuelva en la instancia administrativa o recurrir a otros mecanismos? Otra persona dice, ¿cómo encarar la nulidad de las cláusulas abusivas pasado el plazo exigido por la ley, dado que las instituciones administrativas en nuestro país, como pueden ser la SEDECO y la CONACOM, expresa que tienen nula o muy baja actividad en lo que a defensa del consumidor se refiere? Y la última, que también hablan de lo que es la SEDECO, les voy a decir, bueno, agradece y dice que felicitaciones a los expositores, pero ¿ante qué situaciones el consumidor debería acudir ante la SEDECO? Y ella dice, tengo entendido que actuaría como una instancia administrativa que debería agotarse antes de una demanda. ¿Es así? Yo no sé, quizá hice mucha pregunta en una sola, pero si ustedes podrían recalcarnos un poquito cómo sería este proceso, cómo realmente funcionan los tiempos, qué puede hacer la gente, y con esto ahí terminamos porque luego vamos a tener un taller más práctico y realmente hay muchísimas preguntas que hoy no las podemos evacuar. Por favor. Me permito responder en parte lo concerniente a la resolución de controversias en el ámbito administrativo específicamente, destacando la importancia del rol de la administración en la implementación del derecho del consumidor. El consumidor en este caso es el denunciante, con lo cual se da el inicio de un procedimiento en sede administrativa que se sustancia ante la autoridad que es la Secretaría de Defensa del Consumidor, conocida como SEDECO. Se da la participación, en este caso, de la empresa proveedora del bien o servicio, previéndose en esta instancia una conciliación previa, con la posibilidad de arribar a un acuerdo entre las partes en conflicto.
Hay un mecanismo también establecido, una instancia de consulta que puede realizarse personalmente acudiendo a la Secretaría de Defensa del Consumidor. Seguidamente se realiza una llamada de información al proveedor, obtener datos, informe de la empresa proveedora del servicio o del bien, y se remite una nota preventiva a la misma, de tal forma a agotar esta instancia de conciliación y que eventualmente se llegue a suscribir, a firmar un acuerdo entre las partes. En caso contrario, el consumidor se presenta ante la autoridad de aplicación con el fin de formular en forma expresa la denuncia, acompañando, presentando toda la documentación que tuviera en su poder, así como los medios probatorios. Esto es muy importante aclarar, destacar que en principio este es el mecanismo. Así es como se abre un sumario en sede administrativa. Se procura de igual forma, una vez abierto el sumario, arribar a un acuerdo con la utilización de la figura de la conciliación y en los casos en que exista una relación de consumo entre el consumidor final de un bien, de un producto o eventualmente de un servicio con un proveedor, y que existan indicios de presuntas infracciones a las normas de protección del consumidor, la idea es arribar a un acuerdo, a un entendimiento, y ante la imposibilidad de esto se aplica algún tipo de sanción o medida correctiva según sea el caso. Este es el procedimiento que se sigue en resumidas cuentas en sede administrativa. Y por otro lado, mencionar algo muy importante aquí, me quiero valer del tiempo que tenemos, de este momento, aclarando que el derecho del consumo es la nueva realidad del Código Civil del siglo XXI. Pero hay que aclarar que no es suficiente contar con derechos, sino que lo más importante es el ejercicio de los mismos. Por esta razón es el derecho del consumidor que se encuentra como rama autónoma de las ciencias jurídicas, fundado en el humanismo y en la solidaridad, y la protección del consumidor debe encontrar solución y respuesta en las políticas públicas emprendidas por el Estado. Y encuentra también solución no solo en el derecho, sino también en la economía. Aquí es importante destacar esto, que no es una materia que los abogados o los que nos encontramos vinculados con las ciencias jurídicas debemos monopolizar, sino que muy por el contrario abarca ámbitos de ejercicio profesional de otras esferas. Para que ello sea realidad, se deben superar los obstáculos culturales que se encuentran arraigados en nuestra sociedad, que posibiliten justamente evolucionar la calidad de la joven democracia del Paraguay. En este caso, el Estado Social de Derecho constituye un marco dentro del cual debe manejarse la sociedad del consumo. Las herramientas propias del capitalismo deben hoy en día apuntar con más fuerza que nunca a un sistema más humano, a una vida social que no tolere la discriminación de ningún tipo de arbitrariedades a través de los cambios operados en esta rama. Apuntando sobre todo siempre a el reconocimiento y la vigencia plena de la dignidad del ser humano. Quería aprovechar este cierre con estas palabras como para destacar la importancia del derecho al consumidor. Muchísimas gracias, Juan Martín, muchísimas gracias, José, muchísimas gracias, Juan Carlos. Realmente ya estamos recibiendo hace un ratito los mensajes de agradecimiento y de felicitaciones por la excelente exposición, así que desde el CEDEP, que estamos cumpliendo 20 años, les agradecemos y bueno, apoyando desde la ICC como siempre. No les voy a pedir unas palabras de cierre porque nos vamos a volver a ver, ya que han quedado muchísimas preguntas pendientes y bueno, a todos los participantes decirles que próximamente vamos a estar
haciendo un taller práctico para que ustedes puedan aclarar todas sus dudas con estos 3 excelentes disertantes que tuvimos hoy. No nos queda más que agradecer y contarles simplemente los eventos que tenemos próximamente durante el mes de septiembre. Vamos a estar el 10 de septiembre a las 14:30 horas por Zoom de forma gratuita con nuestra comisión. Este mes vamos a hablar de la importancia de los programas de cumplimiento en lo que es defensa de la competencia, no se lo pueden perder, vamos a tener expositores de México. También los invitamos a las 9, este 2 de septiembre, vamos a estar hablando con las pymes de Argentina, hablando del espacio de pymes al mundo que quieren conocer y además internacionalizarse y saber cómo es el mercado paraguayo, así que por favor los invitamos porque no se lo pueden perder. Tienen el enlace de inscripción en nuestras redes sociales, cualquier duda nos pueden inscribir a nuestro mail y por favor síganos y compartan toda la información. Recuerden que este webinar está siendo grabado y lo pueden encontrar en Facebook Live y reproducirlo además también en nuestro canal de YouTube. Y por último, comentarles que tan esperado vuelve Cristina Maglicuori con las Masterclass, y son 6 sesiones, 3 de miércoles bancarios y 3 de jueves de cómics, donde vamos a hablar con ella, que es realmente una experta certificada por ICC en todos estos temas. Y bueno, los esperamos, son 6 sesiones en el mes de septiembre, tienen en nuestras redes sociales la manera de inscribirse y realmente ha sido muy pedido, así que seguramente vamos a ver a muchos de ustedes ahí. A partir de octubre les lanzamos también la Masterclass sobre la composición de textos jurídicos, que es un webinar, viene de un webinar anterior que realmente ha dado muchísimo que hablar, así que de nuestra parte, desde el CEDEP, apoyando la ICC también, les agradecemos enormemente a los expositores, les felicitamos por la excelentísima disertación, y a todos los participantes, gracias por sus preguntas y gracias por el tiempo. Muchas gracias a todos por su participación y perdón a todos los participantes por el tiempo, pero valió la pena tanta discusión que hubo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por la oportunidad y por la participación. Saludos cordiales. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Carolina. Hasta luego, Florencia. Hasta luego.